Muy buenas a todos. El día de hoy, mi grupo, el cual está compuesto por Kimberly Salazar, Josué Chávez y mi persona, Byron Alpizar, vamos a explicar el concepto de interbloqueos. Bueno, un interbloqueo es un estado en el que dos o más transacciones en una base de datos se bloquean mutuamente, esperando cada una que la otra libere un recurso que necesita para continuar. Como ninguna puede avanzar, se quedan esperando permanentemente, lo que tienen el procesamiento y pueden afectar el rendimiento del sistema. Entonces, un ejemplo de la vida real podría ser, o sea, imaginar dos personas que quieren intercambiar objetos. La persona A tiene el objeto uno y necesita el objeto 2. La persona B tiene el objeto 2 y necesita el objeto uno. Ninguna de las dos está dispuesta a soltar su objeto hasta que reciba el otro. Entonces ambas quedan bloqueadas, esperando indefinidamente. Esto sería básicamente un ejemplo de interbloqueo. Bueno, para que ocurra un interbloqueo deben cumplirse cuatro condiciones simultáneamente. Está claro que si una de ellas falta, el interbloqueo no puede ocurrir. Tenemos exclusión mutua, que podemos definirlo como que es un recurso que debe mantenerse en un modo no compartible. Significa que solo una transacción puede usar el recurso a la vez. Si otra transacción solicita este recurso, tiene que esperar. Por ejemplo, una fila específica de una tabla que está siendo utilizada. Luego tenemos retención y espera, que es una transacción, es cuando una transacción debe estar reteniendo al menos un recurso mientras espera adquirir recursos adicionales que están en posesión de otras. La no apropiación es un recurso que no puede ser arrebatado a la fuerza a la transacción que lo posee. Solo la transacción que lo tiene puede liberar voluntariamente después de haber completado su tarea. Y por último, tenemos la espera circular. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, tenemos varias transacciones. Tenemos T0, 1 y 2 que están esperando recursos entre sí de forma de círculo. Por ejemplo, la transacción T0 necesita un recurso que tiene T1 y luego T1 va a necesitar una que tiene T2 y así simultáneamente hasta que Tn necesite un recurso que va a tener T0. Como todas están esperando por otro sin liberar lo que ya tiene, ninguna puede continuar y se forma ese ciclo de espera. ¿Cómo se detectan y se resuelven? Eh, para detectar los interbloqueos en las bases de datos, los sistemas de gestión como los de PostgreSQL o MySQL detectan automáticamente los interbloqueos. Esto lo hacen a través de el sistema de monitoreo de la base de datos que constantemente analiza los bloqueos entre las transacciones activas. Si hay un ciclo de espera mutuo, se identifica como un interbloqueo. Y cuando esto ya fue identificado como un interbloqueo, el sistema de manejo de la base de datos elige una transacción víctima. Normalmente va a elegir la que consuma menos recursos o la que tenga menos transacciones, perdón, consultas o normalmente va a elegir la transacción que tenga menos recursos asociados y para después finalizarla con un rollback, deshaciendo todos los cambios que esta ha hecho hasta el momento, permitiendo que la otra transacción acceda a los recursos que ésta necesita. Ok, bueno, en cuanto a las estrategias para el manejo de los interbloqueos, básicamente existen tres enfoques principales para lidiar con los interbloqueos en un sistema de gestión de bases de datos. El primero sería prevención de interbloqueos, que básicamente consiste en asegurar que al menos una de las cuatro condiciones necesarias no pueda cumplirse. Entonces, romper la retención y espera, que sería, bueno, se puede exigir que una transacción solicite todos sus recursos al principio. Si no puede obtenerlos todos, no obtiene ninguno y espera. Eso es poco práctico porque básicamente a menudo no se sabe de antemano qué recursos se necesitarán. Y también romper la espera circular, que básicamente sería, bueno, que se impone un orden total a todos los tipos de recursos
Cada transacción debe solicitar los recursos en orden ascendente. En la detección y la recuperación de los interbloqueos, es común que el sistema permita que los interbloqueos ocurran, pero mantiene mecanismos para detectarlos y resolverlos. Entre los mecanismos para la detección, el manejador de la base de datos construye periódicamente un gráfico de espera donde los nodos son transacciones y una flecha de T nodo a J nodo significa que el nodo T está esperando un recurso que el nodo J tiene. Si se detecta un ciclo en el grafo, es porque hay un interbloqueo en el mismo. Una vez que esté detectado el interbloqueo, el mismo sistema procede con la recuperación, va a romper este ciclo eligiendo, como mencionamos anteriormente, una víctima. Esta víctima va a ser abortada haciendo un rollback, y lo que va a liberar los recursos de la transacción cual se acaba de hacer un rollback, permitiendo que el resto de transacciones continúen. Ahora tenemos ignorar el problema. Esto es poco común en bases de datos relacionales. En algunos sistemas tiene la probabilidad de bueno, si la probabilidad de un interbloqueo es muy baja, perdón, los desarrolladores pueden decidir ignorar el problema y simplemente reiniciar el sistema cuando se cuelga. Esto no es una solución viable para sistemas críticos. Además, quería agregar ahí que durante la detección y recuperación de los interbloqueos, cuando se detecta un interbloqueo y se hace rollback, normalmente el sistema de base de datos avisa o genera una advertencia, la cual el programador, o ya sea el cliente en un futuro, pues puede volver a reiniciar la transacción para pues obtener lo que esperaba con la misma. O el mismo programador puede decidir si automáticamente el sistema de base de datos va a volver a ejecutar la transacción pues unos segundos después cuando el recurso esté disponible. Y bueno, para concluir, podemos decir que los interbloqueos son un problema inherente a la concurrencia en base de datos. Comprender las cuatro condiciones que los causan es importante para saber cómo manejarlos. Aunque se pueden prevenir, las estrategias más utilizadas en la práctica es y detectarlos y generalmente sacrificando una de las transacciones para permitir que el sistema siga funcionando eficientemente.